Vamos a informar sobre el Tren Maya, informar sobre el tramo 1 del Tren Maya. Recuerden que son 7 grandes tramos. Uno es el de Palenque a Escárcega, luego de Escárcega hasta los límites con Yucatán, pasando por Campeche, exactamente llega de Escárcega a Calquiní, luego otro que es de Calquiní, pasa por Mérida y llega a Izamal, ese es el tercero. El cuarto es de Izamal a Cancún, el quinto es de Cancún a Tulum, el sexto es de Tulum a Chetumal y el séptimo es de Chetumal a Escárcega, que son los 1.554 kilómetros. Entonces, el informe de hoy es el tramo 1, Palenque-Escárcega. Informaremos sobre el tramo 1, pero brevemente haremos un recordatorio sobre la obra completa. El Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México que va a generar desarrollo con justicia y permitirá apreciar la riqueza arqueológica, la belleza natural, la grandeza humana del sureste mexicano. Son 1.554 kilómetros de vía que serán recorridos en 42 trenes modernos, cómodos y seguros, los cuales harán escalas en 20 estaciones y 14 paraderos. Contempla el mejoramiento de 26 zonas arqueológicas, así como la apertura de nuevos sitios y museos para admirar mucho mejor el esplendor de la cultura maya y los hallazgos durante la obra. El Tren Maya es absolutamente responsable con el medio ambiente, pues viene acompañado del programa Sembrando Vida para la reforestación del sureste con 500 millones de árboles. También se amplían las áreas protegidas, con lo cual el sureste mexicano tendrá la reserva natural más grande de México y la segunda después del Amazonas. Los pasajeros del Tren Maya tendrán amplia conectividad, pues en toda la ruta existen aeropuertos internacionales a los que se sumará la nueva terminal aérea de Tulum. También serán modernizados los aeropuertos de Chetumal y Palenque. El nuevo transporte ferroviario se complementará con 6 hoteles Tren Maya ubicados muy cerca de las zonas arqueológicas, lo que será una experiencia única en el mundo. Viajar en el Tren Maya será muy seguro, pues la Guardia Nacional vigilará por tierra, aire y las vías, estaciones, paraderos, zonas arqueológicas, aeropuertos, hoteles e incluso al interior de los vagones. En el tramo 1 se sigue avanzando los trabajos en los 226 kilómetros que van de Palenque a Escárcega y que pasan por 7 municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche. Avanza también el mejoramiento de 3 zonas arqueológicas, la modernización del aeropuerto de Palenque y la construcción de un hotel Tren Maya también en el municipio de Palenque. Van 127 kilómetros de vía terminada y las obras complementarias van muy adelantadas. El 86% de los 4 viaductos, 82% de los 12 puentes, 93% de los 418 obras de drenaje y 85% del CADVI de Palenque, 72% del Boulevard de Palenque y 76% de los 203 pasos peatonales, vehiculares y de fauna. Todas estas obras han generado 13,000 empleos en el tramo 1 y ya se tiene el 100% del riel requerido, el 90% de los durmientes y 92% del balasto. Además de las zonas arqueológicas y sitios naturales, el Tren Maya abrirá al mundo la fuerza cultural que se vive en los pueblos del sureste mexicano. Seguimos trabajando para cumplir el compromiso de que el Tren Maya será inaugurado en diciembre del 2023. Vamos a reportar los avances del tramo 1. Hoy celebramos la terminación de todas las tierras, los terraplenes correspondientes al tramo 1, bien como la finalización ya de más de 507 obras inferiores. El hecho de que terminamos el terraplén significa que todas las obras inferiores se dan por concluidas. Es una obra secuencial
los hitos más importantes de la obra, además de las tierras, que movimos más de 20 millones de metros cúbicos, son los 5.8 kilómetros de viaducto que corresponde a este tramo. La próxima. Entonces, hoy, terminando las tierras, y tenemos ya una cantidad muy importante de terminación de la capa del subbalastro, viene secuencialmente los trabajos del teñido de vía. Este es un ejemplo del sistema pórtico. Hay distintos sistemas que se utilizan para hacer el teñido de vía. Este sistema nos garantiza un rendimiento bastante importante diario para lograr el compromiso de terminación. Tenemos, como se verifica, más del 90% de durmientes fabricados en acopio y más del 92% del balastro producido y en acopio en sitio. En la próxima lámina, en el próximo video, intentamos hacer un primer viaje del Tren Maya. ¿Cómo será un viaje del Tren Maya? Porque ya se puede recoger una parte importante de la vía. Entonces tratamos de aquí de compartir un poco lo que va a ser la experiencia del tramo 1 de Palenque-Escazú, sin poder dejar de comentar la importancia de la experiencia temática, arqueológica, pero va a ser un viaje único por su entorno de pasaje del río Usumacinta, de todo el estado de Chiapas, Tabasco y Campeche. En la próxima es un pequeño video también de la terminación del primero importante viaducto urbano, que se verifica como el Tren Maya fue diseñado para garantizar la permeabilidad social y la convivencia de un medio de transporte masivo, turístico, temático, con la vida de una importante área o ciudad como Candelaria, Tenosique, Escazú, son los viaductos urbanos. En la próxima hacemos un poco, como habíamos prometido, una pequeña reseña histórica de diseño de cada estación más relevante del tramo 1. Hoy hablamos de la estación de Boca del Cerro, que tuve como base geométrica de diseño la estructura arquitectónica de las pirámides, y se va a construir un poco una pirámide invertida a donde se va a capturar la agua de las lluvias para que sea autosostenible toda la estación del Boca del Cerro, y con eso garantizar todo un ecosistema arqueológico y ambiental que respecte el símbolo lo que es el cruce del río Usumacinta. En la próxima tenemos la construcción de probablemente de la obra de ingeniería más importante de todo el Tren Maya en total longitud, el cruce del río Usumacinta. No podemos olvidarnos que el río Usumacinta es el río más largo de México y es muy importante en términos turísticos y en términos de conectividad en el mundo maya en ese entonces. Y tenemos ahí para visitar todos el cañón del Usumacinta, muy importante. El sistema constructivo recupera la misma tecnología de hace 70 años de cuando se construyó el puente original, como se verifica, y esa tecnología o ese sistema de lanzar de dovelas y lanzar las mismas dovelas cruzando el río, se verifica hoy, 70 años más tarde, ya de manera más acelerada, con nueva tecnología, para que no compita con el actual puente, que sea un sistema armónico, bello y que respecte la naturaleza de esa misma área. Aquí se ve cómo funciona el sistema. Creo que en la próxima evaluación del tramo ya vamos a ver los lanzados de las dovelas caminando para la terminación, y con eso damos por terminado, y vamos a dar seguramente por terminado el tramo 1 con esa obra de ingeniería. De lado estamos verificando el mantenimiento del puente actual, a donde vamos a tener la reconstrucción de un camino peatonal para que el sistema sea un sistema completo, de peatones, de autos y de tren,
para que se pueda usar, disfrutar el río, el paisaje, la naturaleza. El jaguar rodante sigue avanzando su camino y está próximo a salir de Ciudad Sagún para transitar hacia la península y poder llegar al taller y cochera de Cancún. Aquí vemos el número de trenes que tenemos, un recuento muy rápido, son 42 trenes, 219 coches en 3 composiciones diferentes, 31 trenes estándar, 8 trenes restaurantes, 3 trenes de larga distancia, algunos de ellos de 4, otros de 7 vagones. En estas composiciones y con estas fechas de entrega, el primer tren se estará entregando, como bien lo hemos dicho, el 8 de julio en el taller y cochera de Cancún y se seguirá avanzando en la entrega de trenes. En la siguiente lámina podemos ver cómo vamos avanzando en la producción. Cada coche de este tren tiene más de 10,000 partes diferentes. 10,000. Entonces, no es que se vaya haciendo un solo tren. Hoy en día estamos fabricando del tren 1 al 5 y tenemos ya los suministros y el equipamiento para la construcción de los trenes 6 al 10 y de esta forma poder ir avanzando con las fechas que les estamos presentando e ir construyendo los distintos tipos de trenes. Todo esto con manos mexicanas, 72% de contenido nacional, un tren para México, hecho en México, producido en Ciudad Sagún. Aquí en la siguiente lámina podemos ver algunas imágenes de cómo va avanzando el tren. Hay que recordar que cada tren tiene, en caso de los trenes de 4 coches, 2 coches con cabina, en los casos de 7 coches o también 2 coches con cabina. Esto le da una longitud adicional al tren. Cada coche mide 25 metros, más 2,5 de las cabinas en este caso. Estamos hablando de cerca de 30 metros de longitud para ser trasladado. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuál es el proceso en el que estamos. Hoy se está fabricando el tren, se sigue avanzando en la construcción del tren. De hecho, el día de hoy tenemos una visita con el director a la planta para ver cómo vamos avanzando. Ya que se termina de construir el tren y se hacen las pruebas de calidad, lo que se hace es que se sube a una plataforma. Son unos tractocamiones de una empresa mexicana que tiene más de 50 años trabajando en temas de transporte y logística y son unas plataformas extendibles. En este caso, la longitud completa del tractocamión será de casi 35 metros, 34.6 metros, lo que es el coche más el tractocamión. De ancho son cerca de 4 metros y de alto 5 metros. Entonces, como ustedes podrán imaginar, la logística tiene su encanto de cómo vamos a poder circular estas plataformas. Se forra el tren, se hace un embalaje para proteger el tren y hoy en día se está trabajando en un operativo en conjunto con Fonatur, con Sedena, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la Guardia Nacional y obviamente con el apoyo de los distintos gobernadores involucrados para poder hacer la carga de los coches y después el traslado a través de todo este recorrido. Se tendrá que hacer por carretera y estamos pensando, de acuerdo a la logística que hoy se está viendo, que ya se están haciendo los recorridos en conjunto para ver cuál es la mejor forma para que haya la menor afectación. Será un tiempo de traslado de alrededor de entre 5 y 6 días para poder llegar el 8 de julio a Cancún. En ese momento llega el tren, se recibe el tren y luego pues hay que proceder a bajar el tren de las plataformas y hacer el acoplamiento. Hay que recordar que van a ser 4 tractocamiones, entonces hay que armar el tren. Ya que se hace el acoplamiento, se hace la preparación de este primer tren y se inicia con las pruebas estáticas. ¿Qué son las pruebas estáticas? Todas las pruebas desde prender el tren, que funcione toda la parte eléctrica y de energía dentro del tren, el baño, el agua, que sirvan todas las tomas, que sirvan todos los sistemas. De ahí se hacen este tipo de pruebas y el 8 de agosto se hará el primer movimiento del tren para poder iniciar. Estamos pensando ajustar esto al 12 y 13 de agosto para, en el marco de las giras del Tren Maya, poder hacer la primera prueba dinámica, que es ya poner el tren en la vía y poder empezar a hacer los 15,000 kilómetros de pruebas que se tienen que hacer en este tren para poder tener para diciembre, que es el inicio de operaciones, 13 trenes entregados, 6 de ellos completamente probados y seguiremos con las entregas de acuerdo al calendario que les hemos presentado y con las distintas pruebas que se tienen que ir haciendo para que podamos tener el tren más seguro para México. Como hacemos siempre que se informa de los avances de esta obra prioritaria, nos hacemos cargo de que
No solo se trata de un sistema de movilidad, sino de todo un proyecto de desarrollo social y cultural que también tiene que hacerse cargo de la recuperación, el cuidado, la difusión y el disfrute social de nuestro patrimonio arqueológico. Señor presidente, muy buenos días, gobernadores, compañeras y compañeros de este gran equipo de trabajo, amigos de los medios. Me complace mucho hablar de los trabajos que se han llevado a cabo vinculados con el tramo 1 de esta gran obra denominada Tren Maya. En el tramo 1 del Tren Maya hemos podido recuperar información y materiales que corresponden a 2.668 bienes inmuebles, entre cimentaciones, áreas residenciales, plazas, basamentos piramidales, caminos y albarradas. 220 bienes muebles relativamente íntegros, entre vasijas, figurillas, elementos de piedra, de lítica y diferentes elementos también de la vida doméstica como metates. 270.347 fragmentos de cerámica que, no obstante que pueden parecerles a ustedes solamente tepalcates, tienen una enorme información sobre los sistemas de poblamiento, la vida doméstica, las condiciones de vida y los sistemas de intercambio y comercialización. 177 enterramientos humanos y 38 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Comentarles que ya nuestro amigo João Pedro hablaba de la gran ingeniería que hay en Boca del Cerro. No solamente se han tenido que hacer cargo de este nuevo puente y el cuidado del puente anterior, sino también tuvimos que requerirles que ese talud que vieron ustedes en las imágenes lo pudieran verticalizar para poder resguardar, salvaguardar un sitio arqueológico que se encuentra precisamente en la cima del cerro que le da nombre a esta cañón del Usumacinta. Y ahí encontramos importantes hallazgos correspondientes a enterramientos y algunos altares que nos dan mucha información sobre la cuenca del Usumacinta y su poblamiento por los antiguos mayas. Pasamos a la que sigue. En Palenque, Chiapas, el CADVI, es decir, el Centro de Atención a Visitantes, lleva un 93% de avance en cuanto a la obra en sí, 85% si tomamos en cuenta algunas otras obras adicionales y el mobiliario que va a requerir este centro de atención. La que sigue, también en Palenque, Chiapas, hemos llevado adelante importantes tareas de investigación y conservación de las que pronto daremos cuenta. Llevamos el 70% de trabajos de investigación y conservación que probablemente se puedan extender, dado que el presidente ha planteado la posibilidad de que los arqueólogos puedan seguir trabajando en esta y en otras zonas arqueológicas. Tenemos un 70% de avance ponderado en las tareas de investigación y un 50% en tareas de conservación, restauración de elementos y decoraciones arquitectónicas. En el caso de los museos, la rehabilitación del museo, llevamos un 15% ponderado de avance. La que sigue. Pasaríamos a Moral Reforma en el estado de Tabasco. Llevamos un 30% en las tareas de investigación y conservación, destacando la recuperación de restos óseos de 31 individuos que estaban relacionados con un altar en el que se ha estado trabajando. Llevamos el 10% de actividades de mantenimiento mayor y estamos por iniciar el centro de atención a visitantes. La que sigue sería la zona arqueológica del Tigre en el estado de Campeche, en donde llevamos un 55% de avance en las tareas de investigación y conservación y estamos por iniciar el centro de atención a visitantes.
Al final, esta última lámina, la que sigue, muestra algunos hallazgos muy relevantes como estos cuchillos excéntricos de pedernal que se encontraron en el contexto precisamente de las ofrendas que corresponden a los enterramientos que acabo de referir. Hace más de 2.500 años, en la región centro-occidental de la península de Yucatán, los antiguos mayas peninsulares comenzaron a delinear un rostro único y perfeccionar un estilo original que hoy conocemos con el nombre de Puc, por la región de pequeños cerros o lomeríos, Puc en maya, en que se desarrolló este singular horizonte cultural. Uxmal fue la ciudad más imponente de esta región y una de las más influyentes urbes mayas que emergieron en la península de Yucatán, que empezó a desarrollarse desde el siglo IV antes de nuestra era y mantuvo su vigencia hasta el siglo IX de nuestra era. Se estima que en su momento de esplendor albergó a cerca de 20.000 habitantes y alcanzó una extensión de alrededor de 12 kilómetros cuadrados, llegando a convertirse en un importante centro económico y político en la región, subordinando a ciudades y pueblos aledaños. El cuidado y el refinamiento que alcanzaron en la construcción de sus edificios resalta entre la selva que la cobija. La magnificencia de sus edificaciones, la originalidad de su arte, la profundidad de sus saberes ancestrales y la abundancia de su entorno biocultural determinaron que esta antigua ciudad maya, desde 1996, haya sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La estrecha relación que los antiguos mayas mantuvieron con su entorno natural no se basaba en criterios utilitarios, sino en una cosmovisión centrada en la convicción de que hay que devolver a la tierra y a todos los seres que la habitan lo mucho que nos dan para sustentar la vida de las personas, que estamos hechas de maíz, que a su vez es creación divina y resultado del trabajo de la milpa. Aunque Uxmal no era precisamente un centro religioso, contaba con templos para la observación del cielo y la adoración de los dioses. Hermosos edificios que han sobrevivido al paso del tiempo, tales como la Casa del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, la Casa de la Vieja, la Casa de las Tortugas o la Casa de los Palomos. Todas esas construcciones nos permiten entender un poco más de las formas de vivir y pensar de los antiguos mayas. Por la precisión y delicadeza de sus detalles, sus construcciones y decorados en piedra, se deduce que sus antiguos pobladores dedicaron gran parte de sus esfuerzos, recursos y tiempo en la planeación y construcción de la ciudad. Además, una vez levantada, plasmaron su historia en muros y columnas. Muestra de ello son los mascarones en el Palacio del Gobernador o la Estela 18, impresionante monumento dual que presenta un lado femenino y otro masculino, recientemente descubierto en el marco de los trabajos del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya, Seva Ambalam y su programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, del que forma parte Uxmal. Aquí, la aplicación del Promesa ha puesto especial atención en que las comunidades tengan una participación directa en el trabajo, generando además el reforzamiento de la identidad, de modo que los trabajos realizados conforman historias de éxito. Maloquín tiene Caba Juana María Blanco y Caba Lidia, Caba y Reinalda, Angélica, María Elise Cristina, Nancy, Graciela, tiene Caba, tiene Sebastiana. Tiene que ver limpieza.
Peshanquiwan, que estén arqueólogos o marca tuncho, este cerámica. Y pintarte tú nechen, tanque mene arqueólogos o pues que viene pintarte. Está un número y le tuncho. Siempre va orgullosa que uchbe maya ubeyo tu mem tula kabash mem ube pues tan tocarte que era delicada. Estoy orgullosa de estar trabajando acá porque esto es prácticamente nuestro patrimonio. Estoy rescatando cada uno del trabajo que ellos han realizado. Así, Uxmal se reencuentra desde el presente con las raíces de su pasado.